Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 17 de noviembre, viernes de la semana 32 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes continuamos con la lectura del libro de la sabiduría. Leemos el capítulo 13, versículos 1 al 9. Insensatos han sido todos los hombres que no han conocido a Dios y no han sido capaces de descubrir, a través de las cosas buenas que se ven, a aquel que es, y que no han reconocido al artífice, fijándose en sus obras, sino que han considerado como dioses al fuego, al viento, al aire sutil, al cielo estrellado, al agua impetuosa o al sol y a la luna que rigen el mundo. Si fascinados por la belleza de las cosas pensaron que estos eran dioses, sepan cuánto las aventaja el Señor de todas ellas, pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó. Y si fue su poder y actividad lo que los impresionó, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que las hizo, pues reflexionando sobre la grandeza y hermosura de las criaturas, se puede llegar a contemplar a su Creador. Sin embargo, no son estos tan dignos de reprensión, pues tal vez andan desorientados buscando y queriendo encontrar a Dios. Como viven entre sus obras, se esfuerzan por conocerlas y se dejan fascinar por la belleza de las cosas que ven, pero no por eso tienen excusa, pues si llegaron a ser tan sabios para investigar el universo, ¿cómo no llegaron a descubrir fácilmente a su Creador? Palabra de Dios. Y el día de ayer, en la lectura del libro de la sabiduría, nos fijábamos cómo esa sabiduría es justamente esa presencia de Dios en el mundo a través de la creación, que no es comparable con decir que Dios es parte de la creación. Nosotros creemos en ese Dios trascendente, creador de todas las cosas, del cielo y de la tierra, de lo invisible y de lo visible. Pero Dios no es la creación. Dios no es parte de la creación. Y ahora, profundizando en eso, vemos cómo el libro de la sabiduría, en resumen, nos dice, miren, la verdad es que es una insensatez no mirar al Creador en la criatura, no mirar al Creador en toda la creación. Es casi de locos no darse cuenta de que existe un Dios. Una persona puede efectivamente decir, yo no creo en Dios, he decidido no creer en Dios, no me da la gana de creer en Dios, y tiene lógicamente esa libertad que Dios nos ha dado para hacerlo. Pero lo que nosotros vemos en este mundo es algo muy distinto. ¿Por qué? Porque vemos en este mundo cómo las personas llegan a decir que la ciencia ha demostrado la no existencia de Dios. Y nos quieren convencer con esto. Nos quieren convencer con una falacia total, con una falacia tremenda, como si la ciencia hubiera demostrado de una manera empírica, de una manera racional, de una manera metódica que Dios no existe y que aquellos que dicen que Dios existe son unos locos. No, es al revés. La ciencia no ha demostrado que Dios no existe y no lo podrá hacer nunca. No lo podrá hacer nunca. Podrá poner en duda la existencia de Dios y decir, yo no sé cómo existe la creación, porque nadie sabe. Oye, cuando nos dicen hoy día, no, ya está demostrado cómo a través de este proceso y de este otro, y que el Big Bang, y así se dio la creación del universo, y no hay necesidad de recurrir a Dios, eso es mentira.
Eso es una gran mentira. La ciencia profunda, verdadera, la que vale la pena, además, aquella que los seres humanos deben realizar por mandato divino, además, porque nosotros estamos en este mundo para dominar el mundo, para conocer el mundo, para entender el mundo. Y por eso tenemos que progresar en nuestro conocimiento del mundo. Pero no hay ninguna ciencia que haya demostrado que no existe Dios. La única respuesta que se puede dar a nivel científico sobre el origen del universo es no lo sabemos. Tenemos hipótesis, tenemos ideas, tenemos teorías, pero no tenemos una respuesta verdadera, una respuesta total. Y no estamos ni siquiera cerca de llegar a esa respuesta, porque cuando se ha querido pretender que hemos llegado al máximo de respuesta, nos topamos con todo el contrario. Y entonces el libro de la sabiduría empieza llamando a esa insensatez. Han sido todos los hombres insensatos aquellos que no han conocido a Dios y no han sido capaces de descubrirlo a través de las cosas buenas que se ven en aquel que es. No han reconocido al artífice fijándose en sus obras. Por eso es que siempre la primera vía para conocer a Dios es esta: la contemplación de la naturaleza. La sabiduría de la creación nos muestra aquel que es sabio y que todo lo puede y que ha creado las cosas. Y por eso dice, se han comenzado a fijar en las obras considerándolas como dioses. Y ayer hablábamos de esas religiones naturales, atrapando las cosas de la naturaleza y dándoles la categoría de Dios. El fuego, el viento, el aire, el cielo, el agua, el sol, la luna, todas estas cosas, ¿qué son? Son criaturas de Dios, son parte de la creación. Se han dejado fascinar por la belleza de las cosas, pensando que eran dioses. Piensen cuánto los aventaja en belleza. Cuando nosotros hablamos de la belleza, estamos hablando de algo que de por sí solo no podría darse en la naturaleza si no hubiera efectivamente un criterio de sabiduría que conduce las cosas a ser bellas. No, nos encontraríamos simplemente en un universo monstruoso. Y sin embargo, la perfección del universo, la perfección de la creación, nos hace contemplar la belleza de la creación y podemos encontrar esa belleza de maneras tan fáciles, tan grandes. Todos nosotros estamos acostumbrados, sí, a enfrentarnos a muchos horrores y a cosas monstruosas. Pero cuando contemplamos la naturaleza, contemplamos su belleza. Por eso es que el estudio de la naturaleza tiene ese gancho para el alma del ser humano. ¿Por qué? Porque se deja arrastrar por la belleza de la naturaleza. Si así fue el poder y actividad que los impresionó, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que las hizo. Reflexionen sobre la grandeza y hermosura de las criaturas y cómo se puede llegar entonces a través de ellas a contemplar a su Creador. Dios no es el ausente en la creación, no es visible tal y como Dios, pero la creación nos muestra la imagen de Dios. Dice además el libro de la sabiduría, estos no son dignos de reprensión, porque tal vez andan desorientados. Y esta palabra es importantísima. ¿Por qué? Porque a veces sucede que el creyente tiende a tener una especie de fastidio o de odio incluso hacia el no creyente. Y es importantísimo ver cómo el libro de la sabiduría nos lleva a la compasión. Oye, si una persona no ha logrado reconocer la existencia de Dios, bueno, hay que también hacer el esfuerzo de entender qué ha ocurrido. No es que se los excuse, nos dice, no es que vayan a quedar excusados con esto,
pero han estado desorientados, buscando y queriendo encontrar a Dios, pero viviendo en medio de sus obras, dejándose fascinar por la belleza de las cosas que ven, pero no por eso tienen excusa. Si llegaron a ser tan sabios para investigar el universo, ¿cómo es que no llegaron a descubrir fácilmente a su Creador? Descubrir con facilidad. El descubrimiento de Dios, entonces nos dice el libro de la sabiduría, no es algo que necesita de una genialidad. Y por eso el espíritu más humilde, el espíritu más sincero, el espíritu simple, siempre va a lograr contestar la pregunta con mucha facilidad. ¿Dios existe? Sí, por supuesto. ¿Pero y dónde lo ves? Aquí. En toda la creación lo veo y reluce por todos lados. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 26 al 37. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos: lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día el que esté en la azotea tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas, y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron: ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió: donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Recordemos que estamos en el discurso escatológico del Señor sobre las realidades últimas. Eso es lo que significa la palabra escatología, que significa en definitiva el final. Y este discurso ha comenzado con la pregunta de los fariseos: ¿cuándo se manifestará el reino de los cielos? Y el Señor ha puesto dos momentos. El reino de los cielos, en primer lugar, no se manifestará de forma aparatosa. Aparecerá. ¿Por qué? Porque de hecho ya está entre ustedes. Y después, hablando a sus discípulos, les dice que llegará un momento en que no lo podrán ver y que les dirán: está por aquí, está por allá, pero el día del Señor, cuando el Señor vuelva, será desconocido. Nadie sabe ni el día ni la hora. Bueno, este es el principio sobre el cual se maneja todo el discurso escatológico, es decir, estos dos momentos. El momento de la primera venida del Señor, que se ha cumplido ya, y por eso el reino de los cielos está ya presente entre nosotros, como lo leímos el día de ayer, y el segundo momento, que es la segunda venida del Señor, el día del juicio, el día final. El día en que Cristo se mostrará en su plenitud a toda la humanidad de todos los tiempos. Además, el día de la resurrección de los muertos. Pues bien, este periodo entre la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor es lo que se llama los últimos tiempos. ¿Por qué se llaman los últimos tiempos? Porque no habrá ningún evento significativo en medio. La creación tuvo, después de la creación, la creación tuvo como evento significativo después de la creación el pecado original. Es un momento tremendo, la expulsión del hombre del paraíso. La alianza con Noé es otro momento significativo, la elección de Abraham.
la elección de Moisés y la liberación de esos descendientes de Abraham. Y después todo se va construyendo para el siguiente momento significativo que lógicamente no se compara con nada de lo anterior, la venida del Verbo de Dios al mundo. ¿Qué otro evento tenemos que esperar antes del siguiente, que es la segunda venida del Señor? Ninguno. Por eso da exactamente lo mismo si van a pasar 2000 años como han pasado ya, o pasarán 10.000 o 20.000 o 50.000. No tenemos idea porque nadie sabe ni el día ni la hora, pero no hay ningún otro evento significativo en la historia de la salvación, porque todo se ha cumplido ya. Lo único que falta es la manifestación plena, es decir, la segunda venida de Jesús. Y por tanto, todo ese periodo, sea de 2000 o de 20.000 años, se llama el final de los tiempos. Nosotros vivimos en ese final de los tiempos esperando la segunda venida del Señor. Sobre esto, entonces el Señor sigue hablando. Fíjense bien, lo que sucedió en el tiempo de Noé también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre, cuando llegue el momento de su segunda venida. Es decir, que todos vivían su vida como si nada. Comían, bebían, se casaban los hombres y mujeres, pero Noé entró en el arca, vino el diluvio y los hizo perecer a todos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Algo muy sencillo. Nos está diciendo, miren, no va a haber un aviso significativo. Aquel que cree que no, es que van a suceder esto y lo otro y entonces yo voy a estar listo y preparado porque me van a avisar. No te van a avisar. No te van a avisar. Nadie conoce ni el día ni la hora. Y no te van a avisar, ¿por qué? Porque ya estamos avisados. ¿Cuándo puede llegar el último momento? En cualquier momento. Por tanto, el Señor nos ha dicho, estén siempre listos, estén siempre preparados. Pone otro ejemplo el Señor. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Los hombres comían y bebían, compraban y bebían, sembraban y construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre. Y entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Miren, aquellos hombres que se dejan impresionar por las cosas del mundo y ponen su corazón en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios, no están preparados para el encuentro con el Señor. ¿Por qué? Lo leíamos en el libro de la sabiduría, en la primera lectura. Estaban tan ensimismados, contemplando la belleza de este mundo, contemplando las maravillas de este mundo, contemplando la grandeza de este mundo, preocupados de este mundo, sin reconocer al Creador. Preocupado de la creación, sin contemplar al Creador. Cuando nosotros tenemos que aprovechar la creación, justamente para contemplar siempre al Creador y entonces tener siempre nuestro corazón listo para el encuentro con el Señor. Aquel día, nos dice el Señor, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Es decir, que no se preocupen por pretender salvar la vida. Posiblemente tú has visto alguna película de tantas que existen, de estas películas apocalípticas. Yo siempre lo digo, me llama tanto la atención cuando veo esas películas y veo a la gente corriendo. Ay, viene una ola gigantesca, enorme, y yo pretendo huir corriendo. Claro, es parte del instinto humano, pero hay que reconocer lo que sucede, ¿no? Esa no aceptación de que no, llegó el tiempo. Llegó el momento. Qué importante es por eso acostumbrarnos a aceptar las cosas que no dependen de nuestra voluntad. Cuando una persona a lo largo de la vida no se acostumbra a aceptar las cosas que no dependen de su voluntad, tiene ese corazón rebelde. El Señor dice, además, esa noche, ese día, aquella noche habrá dos en un mismo lecho, uno será tomado, otro será dejado. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto el Señor? Para darse cuenta cómo habrán efectivamente aquellos que están preparados. Y termina el Evangelio que hemos leído con una frase que puede parecernos muy enigmática, muy misteriosa. Los discípulos le preguntan,
¿Dónde sucederá eso? Y el Señor les responde, donde hay un cadáver, se juntan los buitres. ¿Qué significa? Significa algo muy sencillo, que esto es parte normal, que ocurre en todas partes. ¿Dónde ocurre que donde hay un cadáver se juntan los buitres? En todas partes. En todas partes va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Qué nos está diciendo el Señor entonces? No hay que ir a buscar un refugio especial para escondernos del fin del mundo, porque no existe ese refugio, porque no existe lugar en el cual no se vaya a vivir ese fin del mundo. De nuevo, como decíamos ayer, a mí el fin del mundo, como creyente, nunca me asusta. Yo quiero la segunda venida del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.